Inés Ortega y su último libro, aquí lo tengo, Cocina fácil para dummies. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, usted dice que todo el mundo podemos cocinar, ¿eh? Todo el mundo puede cocinar. ¿Es solo una cuestión de ganas o de habilidad? Efectivamente, yo creo que todo el mundo puede cocinar y que además es fácil y divertido y lo primero que hay que hacer es tener ganas, que sea un placer, que no sea una tortura. Bueno, ¿de dónde le surge a usted esta afición por la cocina y por escribir de cocina? ¿Quizás por parte de madre, Simone Ortega? Pues por parte de mi madre escribió las 1080 recetas de cocina, que ha sido el libro más vendido después de la Biblia, El Quijote, o sea que sí. Más de 3,5 millones de ejemplares, creo recordar, 3 millones ¿no? y medio más, sí. Y entonces, claro, viéndola cocinar a ella y metiendo el dedito en las mousse de chocolate que preparaba, pues aprendí a tener gusto, sobre todo por la cocina y por alimentarnos bien, que era una cosa que mi madre fomentaba mucho. Nos hacía tomar yogures cuando entonces se vendían en las farmacias, no como ahora. Y de todas formas, ¿qué le podría decir a esas personas que cocinan un poco obligadas, por obligación? Pues que no hay que hacerlo nunca por obligación en la vida, todo hay que hacerlo o intentar hacerlo, comprendo que a veces es difícil en el trabajo y eso, por placer. Y convertir cualquier trabajo, cualquier obligación en placer, porque para 4 días que vamos a estar en el mundo hay que disfrutar. Eso es lo primero. ¿Nos podría dar una receta así fácil para empezar? Os podría dar los fogones? Muchas, pero pues mira, hoy por ejemplo estábamos pensando en hacer una crema de calabacín y luego, como no hay que tirar nada porque estamos en época de crisis y estamos todos agobiados, pues con la piel del calabacín que haya sobrado de la crema, frita con un poquito de aceite para que quede crujiente, y le pones unas gambitas congeladas de esas que ya vienen peladas y haces unos espaguetis y revuelves eso, le pones un poquito de guindilla, vamos, y ya tienes un primer plato estupendo hecho en 5 minutos. Bueno, en su libro hay más de 200 recetas, todas tan fáciles como me acaba de contar. Pues todas no, porque van un poquito como el libro, o sea, aparte de recetas tiene el cómo montar una cocina, qué hornos debes, qué tipos de hornos puedes elegir o de fuegos, y va enseñando primero las técnicas de cocina, o sea, cómo freír, cómo congelar, cómo descongelar, cómo brasear, en fin, que va muy dirigido a una cosa muy práctica, y entonces te va enseñando por grados hasta que ya llegas a un grado ya máximo que puedes recibir en casa y quedar como un chef. Claro, es lo que está comentando usted. Fíjense, abrimos el libro y vemos la imagen, o sea, que para muchas personas puede ser muy obvia, pero para otros puede incluso hasta tener miedo, ¿no? A la hora de enfrentarse ante una sartén, el aceite, la forma de batir los huevos, claro, y hacer una simple tortilla, ¿no? Es que freír un huevo es de las cosas más complicadas del mundo, ¿eh? Freír un huevo bien. Te diré que en los grandes concursos de grandes chefs de cocina, cuando quedan, digamos, ex aequo en una receta complicadísima, a lo mejor para ver quién es el mejor cocinero, la última etapa es freír un huevo para desempatar, o sea que no tiene su truco, ¿no? También además nos explica técnicas a priori también sencillas, como deshuesar un pollo. Claro, deshuesar un pollo, rellenar un pollo, todo eso está explicado con dibujos, porque yo creo que es la forma, el dibujo, la foto es la forma más fácil de ver cómo se debe hacer. Y sale más económico comprar el pollo entero que ya troceado o lencheado, ¿no? Pues sí, en principio, bueno, depende de para qué preparación lo vayas a utilizar, pero... Bueno, ¿qué productos alimenticios son imprescindibles en una cocina que no deberían de faltar nunca, bajo su punto de vista? Pues desde mi punto de vista, pues arroz, siempre pasta, aceite, que tenemos un aceite de oliva estupendo en nuestro país que se debía de promocionar más, porque por desgracia en el extranjero pita más el aceite italiano, que nos lo vienen a comprar a nosotros y no embotellan ellos, entonces yo creo que esos hay que hacer promocionarlos. Y bueno, pues luego lo típico, sal, azúcar, en fin, ese tipo de alimentos básicos, ¿no? ¿Y nos podría dar un consejo para quedar bien ante las visitas? Un aperitivo así un poquito discretito pero interesante.
un aperitivo discretito interesante, pues mira, así con lo que puedas tener en casa, pues si tienes unas rebanadas de pan de molde, por ejemplo, o pan normal, unos quesitos, pues partes un quesito de esos de triangulares, ¿no? Lo pones con un trocito de bacon y una rodajita de tomate, lo metes al horno o al microondas si es de los que tienen grill. Y nada, en 3 minutos tienes un aperitivo caliente y buenísimo. O si tienes gazpacho que te haya sobrado o de estos que la gente compra ya envasados, pues le pones, los pesas un poquito con una miga de pan que tengas y rellenas unas tartaletas y ya tienes otro aperitivo fácil. La presentación de los alimentos es un papel importante también, ¿no? Yo creo que importantísimo, porque el alimento primero entra por la vista. Y entonces, pues algo sencillísimo. Yo, por ejemplo, ahora hago a los niños un postre que es con un yogur de limón y simplemente monto un poco de clara de huevo o nata montada o lo que sea, lo mezclas, le echas un chorrito de zumo de limón, pero eso sí, lo presento en una copa de martini con 2 lenguas de gato o 2 micados y entonces te queda un postre espectacular que te apetece mucho más a la vista que si fuera... Hablemos, si le parece, de la cocina, porque en su libro no solamente da recetas, lo contaba anteriormente. ¿Qué instrumental no debe faltar nunca? Pues eso ya depende yo creo que lo primero es que uno se debe preguntar cuánto tiempo tengo para cocinar, de qué tamaño es mi cocina, cuánto voy a cocinar. Entonces, si eres un chico joven que acabas de empezar, pues a lo mejor con 2 sartenes y 2 cazos y una espumadera. Una espumadera y una cuchara, pues tiene suficiente. Luego ya, según tú vayas viendo lo que vas haciendo, pues ya aumentarás el volumen de tus compras, pero primero poquito a poco. Claro, poquito a poco, y sobre todo en las cocinas tan pequeñas que tenemos, la organización es importante, ¿no? A la hora de encontrar las cosas y no volvernos locos. Yo creo que es fundamental. O sea, puedes tener una cocina que sea un armario o una cocina de 300 metros cuadrados, es igual, que tendrás más espacio en la grande, pero en una cocina como un armario se puede cocinar estupendamente y hacer cosas muy ricas, pero eso sí, tendrás que tener todo muy ordenado. Y yo aconsejo no tener nada por encima que no sea imprescindible o que lo estés usando diariamente, porque se te llenará de grasa, de polvo. Y por eso explico también cómo se deben de ordenar los armarios, dónde tienes que colocar las cosas, a qué altura, para que luego no te duela la espalda cuando ya seas mayor. Y incluso a qué altura debes de poner un horno, porque claro, luego eso importa también. Quieras que no. Los electrodomésticos también juegan un papel importante. Parece que empezamos a poner y nos quedamos sin sitio prácticamente luego para cocinar. Pues sí, yo creo que hay que pensar lo que uno va a utilizar. O sea, desde un robot que tú te vayas a comprar, una batidora o lo que sea, decir, ¿cuántas veces lo voy a usar? ¿Realmente me compensa la inversión en esta cosa o no lo voy a utilizar nunca, va a ser un trasto? Entonces, primero pensar y planificar, que es muy importante. La seguridad también es un elemento a tener en cuenta, porque muchas veces los accidentes domésticos ocurren, por desgracia, en la cocina. ¿Qué precauciones deberíamos Pues de sí, tomar? la cocina es donde ocurren la mayoría de los accidentes domésticos, entonces hay que tener cuidado, porque se maneja fuego, se manejan cuchillos, se maneja elementos que pueden ser tóxicos, porque puede haber lejía, tal. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo si uno tiene niños, pues por ejemplo ese tipo de lavavajillas, lejía, tal, pues no ponerlo en la parte baja donde el niño pueda alcanzar, o poner un tope de esos para que no puedan abrir los armarios. Los cuchillos también tenerlos guardados y en cajones altos para que los niños no puedan acceder a ellos. Las cacerolas o los cazos, meterlos siempre, incluso para nosotros, ponerlos siempre con el mango de lado para que no se vayan a caer. En fin, hay que tener una serie... Y luego la higiene, importantísimo, sí. La higiene. Hablemos de la higiene, si le parece. Pues la higiene, yo creo que hay que limpiar, o sea, en la nevera, por ejemplo, pues hay que hacer una limpieza pues una vez al mes o más, y luego las encimeras todos los días, los hornos que utilizamos cada vez que lo utilizamos, porque todo eso, si no, se pueden desarrollar microbios y bacterias. Y, por ejemplo, también es importante congelar y descongelar bien, porque la gente a veces saca un congelado directamente a la temperatura ambiente y ahí se le van a posar todos los microbios y las bacterias. Entonces hay que descongelar pasándolo a la parte de la nevera alta o baja, según tengamos el congelador arriba o abajo,
y descongelar de forma correcta. Todo eso está explicado en el libro porque es fundamental para no morir en el intento envenenados. Son los primeros pasos, ¿no? A tener en cuenta. Usted sigue diciendo que cualquiera podemos cocinar, es cuestión de ponerle ganas y de tener este libro de cocinar para dummies. Pero es importante, supongo, también la lista de la compra. Mejor comprar a diario, semanalmente, o una compra de estas grandes mensuales. Claro, es importante, eso está también explicado cómo comprar bien, porque ahorraremos mucho. Y además, pues efectivamente hay compra que podemos hacer mensualmente, y porque son cosas que no caducan, que las podemos guardar, y luego compra que necesitaremos pues hacer más fresca, porque si queremos verduras o frutas o tal, pues habrá que hacerla pues semanalmente, o incluso compra que a lo mejor convenga comprar en el día, como pescado, aunque luego lo puedes congelar, o carne, entonces, bueno, todo eso es importante, sí, hacernos una lista de la compra, ir a la compra mejor cuando tengamos el estómago lleno, porque si no a veces caemos en comprar cosas inútiles porque en ese momento nos apetecen, ¿no? Y bueno, ¿la calidad está reñida con el precio? ¿Qué cree usted? Yo creo que no, que hay ingredientes buenísimos y baratos, y que a lo mejor debemos de buscar alternativas, o sea que no el pescado todo tiene que ser o la carne de primera, sino que con carnes a lo mejor llamadas de segunda se pueden hacer unos platos maravillosos. O el conejo, por ejemplo, es una comida muy saludable porque aporta unas proteínas y con poca grasa, y entonces pues sustituir por cosas más baratas y que sean saludables. ¿La gente a lo mejor tiene miedo a cocinar o a guisar un buen conejo? Pues puede que sí, que les dé miedo, pero sin embargo es muy saludable, y yo creo que lo deberíamos de comer más, como las legumbres, que han desaparecido mucho de nuestras cocinas, y que yo creo que los platos de cuchara estos hay que volverlos a reinventar. Y si uno le da pereza, pues hay hasta botes de yo qué sé, de garbanzos y tal, con el que puedes hacer, pues con un bote de garbanzos, unas rodajas de tomate y una vinagreta en la que le añades un huevo duro picado y un poco de perejil, tienes un primer plato buenísimo y barato y saludable. ¿Qué le diría a esas personas que todavía siguen pensando o siguen diciendo, es que no tengo tiempo para cocinar, estoy tan liado, el trabajo, los niños? Porque es mentira, que se puede cocinar. Ahí doy ejemplos de cocina rápida. En 30 minutos puedes hacer una comida con primero, segundo y postre. Y yo hago recetas de pescados en 3 minutos, colas de pescadillas rellenas en 7 minutos, o sea que incluso, no es excusa. Incluso hasta da explicación de los tipos de carne, dónde están ubicados en el animal, o sea, muy completo, muy completo. Pues sí, la verdad es que he procurado que sea realmente un libro básico para que todo el mundo pueda entender todo, y el que ya sabe que encuentre también novedades, porque por ejemplo a lo mejor tú sabes cocinar y no sabes qué es abotonar un plato, que no es coserle un botón sino ponerle el aderezo, ¿no?, la guarnición. Pues Inés Ortega, ya solamente queda darles las gracias por habernos acompañado y habernos presentado Cocina Fácil para Dummies. Pues muchas gracias a vosotros. Un libro de referencia, gracias.